nombre de Jesús, atando todo aquello que es contrario a ti, Padre Celestial, y que solamente tu Santo Espíritu sea manifestándose en medio de nosotros, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, amigo y amiga. En esta palabra podemos ver que dice que hubo una resurrección. Muchos hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero dice la palabra de Dios que Él resucitó y que Él no está entre los muertos, sino que Él vive y que reina. Y que su reino no es como el de cualquier rey, sino su reino es sobre todos los siglos. Y que su reino no tiene fin, que su reino permanece en los cielos y en la tierra, desde el principio y el fin. No hay, dice la palabra de Dios, que Él es el alfa y omega, que no hay nada fuera de Él, y que si nos remontáramos a los mares, aún allí está Él, que si fuéramos fuera del mundo, aún allí está Él, en la galaxia, en todo, porque todo lo creó Él para Él. Y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando esta mujer llegó, ya no miró aquel cuerpo. Ella dijo, se lo han llevado, se lo han robado. Decía ella, ¿dónde lo han puesto? Pero lo que dice la palabra, que era necesario que Él resucitase entre los muertos. Y venimos a predicar de un Cristo que resucitó, de un Cristo que está gobernando, de un Cristo que tiene poder y autoridad para obrar en cada vida, en cada ser humano. No venimos a hablar de un Cristo que todavía está entre los muertos, porque los muertos nada saben y nada pueden hacer. Pero no, dice su palabra, que era necesario que esa expiación fuera por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener aquella oportunidad de ir al reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que Él se fue al Padre para preparar morada para nosotros, para cada uno, para el día que nosotros podamos ir con Él, podamos llegar y morar juntamente con Él. Dice, voy pues a preparar morada, dice, porque allá donde está nuestro Señor Jesucristo hay muchas moradas, hay muchas cosas especiales para cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que Él murió, pero era necesario que resucitase entre los muertos. Como dice la palabra de Dios, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Era necesario que todo esto ocurriese. Era necesario que el Cristo de poder resucitase. Era necesario que Él fuera crucificado por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Dice la palabra de Dios que en ese día hubo muchos fariseos, publicanos parados allí. Eran ellos los que conocían de las leyes, los que sabían de las leyes, eran los mismos que vinieran a tropezar con la piedra. ¿Y cuál era la piedra? La roca fuerte era Jesucristo. Ellos mismos conocían de la palabra de Dios, sabían que había de venir un Mesías, pero ellos lo vieron, pero más sus ojos no creyeron. Vieron, más su corazón estaba endurecido, porque estaban tan afanados con la ley que aún no miraban lo grandioso, lo esplendoroso que era nuestro Señor Jesucristo. Mas ellos decían crucificarle, porque hacía cosas que ellos decían que no estaba bien. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, dice, veo a los cojos andar, a los ciegos ver. Y Dios resucitaba a aún muertos. Pero mira, dice la palabra de Dios, que aún ellos conocían las escrituras, pero el día que Él vino y estuvo en medio de ellos, no le reconocieron. No reconocieron el poder en Él. No conocieron lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, aún conociendo las escrituras. Y muchas veces sucede esto en estos tiempos,
Mucha gente conoce de las escrituras, conoce. Hay gente que anda en la calle que sabe mucho de letra, sabe mucho de las escrituras, pero más no han conocido al Cristo de poder, más no han visto lo grandioso que es Él. Mucha gente conoce y aún viene y nos dicen, a ver, ¿tú qué sabes? Yo conozco esto, conozco aquello, pero vienen a tropezar con la palabra de Dios. Vienen ellos mismos a tropezar porque conocen la palabra, conocen las escrituras, pero más no han aceptado a Cristo en sus corazones. Porque cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, es un gran elemento la palabra de Dios. Pero Dios tiene que ir con nosotros. Dios tiene que ir en nuestros corazones limpiando, sanando todo. Porque mucha gente conoce de mucha escritura, conoce de mucha historia, pero en vano les es porque vienen a tropezar con la misma palabra. Pero dice la palabra de Dios que ellos estuvieron en ese día cuando lo crucificaron. Pero mira, amigo y amiga, Él no dice que murió por los pecados de ellos nomás. Dice la palabra de Dios que Él murió por nuestros pecados, por los nuestros pecados, por los nuestros también, no nomás por lo de ellos. Él murió por la humanidad, pero dice la palabra de Dios que Él resucitó y que Él no se quedó entre los muertos, sino que fue llevado al cielo. Él resucitó. Y dice la palabra de Dios que Él se fue al reino. Él fue a gobernar. Y Él reina por los siglos de los siglos. Pero un día Él vendrá por su pueblo. Un día Él vendrá por aquellos que hayan guardado sus vestiduras. Viene por su novia, una novia guardada, una con vestiduras limpias. Dice, no con manchas. Y las manchas son el pecado que hay en la humanidad. Pero Dios está llamando a cada uno a limpiar sus vestiduras para poder ser llevados por el Padre el día que Él venga por nosotros en las nubes, como dice su palabra. Dice que Él subió a los cielos, dice, y así mismo volverá, dice, así como lo ven que sube, así mismo Él volverá entre las nubes por su pueblo, por su novia, dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que aquí habla de dos hombres. Pero uno corrió tan rápido, llegó, dice, pero él se atrevió a entrar. Él se quedó afuera porque había incredulidad todavía. Él no conocía lo que era, no conocía lo que era Cristo. No, él no sabía eso. Él iba, pero no entró. Y muchas veces eso pasa con la gente cuando a veces predicamos de la palabra de Dios. Saben que hay un Dios que murió. Saben que hay un Cristo que murió y resucitó, pero más no se atreven a entrar en lo que Dios quiere darles, más no se atreven a aceptarle porque hay incredulidad en sus corazones, porque tal vez ellos dirán, ¿qué me puede hacer este Cristo que predica? Yo sé que hay un Cristo y yo hablo con Él cuando tengo problemas, pero no quiero nada con Él. Dice la palabra de Dios que Pedro estaba con Él, Pedro le conocía. Y Pedro, dice la palabra de Dios, aunque Pedro tardó, pero entró. Dice la palabra de Dios que Pedro llegó y no se quedó afuera, sino que entró para ver con sus propios ojos lo que era necesario que se cumpliese. Que era necesario que se cumpliesen las escrituras. Pero dice la palabra de Dios que Pedro sí entró. Amigo y amiga, yo te invito en esta preciosa mañana que tú no seas como el otro hombre que se queda afuera nomás escuchando, sino que tú verdaderamente conozcas lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida, el cambio que Dios quiere. Dios quiere que tú con tus propios ojos, no que te cuenten de oídas, sino que tus ojos lo vean. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, no que tus ojos nomás se queden como los fariseos y los publicanos que viendo la verdad y no aceptaron la verdad, sino que tus ojos vean lo que Dios puede hacer en tu vida. No te quedes afuera, sino corre a Cristo, corre a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Así como Dios obró en la vida de Pedro. Pedro fue un gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo.
Grandes maravillas hizo con él, porque él creyó. Tal vez fue un hombre, dice la palabra de Dios, fue un hombre de carácter fuerte, pero cuando Dios lo llamó, cuando Dios obró en él, lo preparó para que él tuviera lo que Dios le iba a dar. Dice la palabra de Dios que usó a Pedro grandemente para sanación. Dios usó grandemente a Pedro, pero dice la palabra de Dios que él sí creyó. Iba despacio, pero creyó. Él no iba corriendo como aquel hombre, porque mucha gente quiere correr, pero no se trata de correr, sino se trata de mantenerse firme en las cosas de Cristo. ¿De qué sirve correr? ¿De qué sirve decir yo hoy voy a hacer esto, mañana aquello? Pero si en el medio del camino te vas a cansar y no vas a querer entrar a lo que Dios quiere para ti. Se trata de un camino estable, de un camino que vaya avanzando, ni tibio ni frío, dice la palabra de Dios, porque si es tibio lo vomitará. Pero dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros andemos en su espíritu, andemos conforme a su voluntad. Amigo y amiga, yo te invito en esta mañana que si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu único y Salvador y quieres confesar tus pecados y que Él sea perdonándolos, porque Él no rechaza a nadie que venga con un corazón constrito, humillado. Él no te va a echar fuera, Él no te va a decir, yo no te voy a perdonar aquellos pecados. No, dice la palabra de Dios que Él perdona tus pecados y que Él los entierra en el fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Así que si tú quieres aceptarle, puedes hacer una oración pidiéndole que perdone tus pecados y que escriba tu nombre en el libro de la vida. Pero si tú quieres una ayuda, quieres acercarte a mis hermanos para que ellos te acompañen en la oración, aquí vamos a estar un rato más para la honra y la gloria de Dios, que nos da la fuerza de poder estar en estos lugares. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.